Estimados estudiantes, quiero expresarles una cordial bienvenida a esta videoconferencia de metodología de la investigación. Mi nombre es Pablo Juan Cueva Chávez, soy docente del curso y para mí realmente es un gusto el poder estar este día y haber estado todas las semanas acompañándoles durante todo este ciclo con todos los martes en estrategias para elaborar un trabajo, un plan de investigación de carácter empírico. Dicho esto, también quiero decirles que esta videoconferencia, como todas las demás, está siendo grabada para aquellos estudiantes que por motivos de fuerza mayor no puedan acompañarnos el día de hoy, puedan ver la grabación en su respectiva oportunidad. Aquellos que ven esta grabación, bienvenidos sean también. Quiero expresar también mi gracias, mi consideración a aquellos saludos dispensados en el chat de la sala. Que tengan muy buenos días cada uno de ustedes. Igualmente, yo espero que estén muy bien de salud y bueno, en todos los aspectos generales de la vida. Muy bien, entonces el día de hoy hay un sentimiento ambiguo. Formalmente va a ser nuestra última videoconferencia. No digo nuestro último día de clases, sino nuestra última videoconferencia, que es otra cosa. Entonces vamos a hablar todo lo que se viene de acá hasta terminar el curso. Entonces va a ser una conferencia bastante ajustada en este caso. Muy bien, entonces hoy sí, quiero presentarles el PPT preparado para esta ocasión. El día de hoy vamos a hablar justo ya de la parte final del curso, que es el plan de investigación, estructuras y requisitos formales. Además de ello, vamos a hablar de un instrumento que es indispensable y que les va a ser de mucha útil en su trabajo, que se llama la matriz de consistencia. De la misma manera, vamos a completar ya algunas ideas, vamos a repasar muchos aspectos que hemos trabajado durante 3 semanas anteriores acerca del estilo relación a aquellos aspectos más importantes y que no deberíamos olvidar. Finalmente, después de todas las indicaciones, va a ser una retroalimentación general del curso de una manera muy breve. Entonces, ya, sin más dilación del tiempo, quisiera aprovechar la oportunidad y vamos a iniciar con preguntas vinculadas al tema de la semana y quizás un poco con lo que hemos venido trabajando en las semanas anteriores. ¿Sí? Entonces, espero su colaboración, su participación para que sea ágil esta videoconferencia. Estoy pasando el chat de juego. Entonces, ahí lo tienen. Pueden ingresar, por favor, mientras yo voy a dejar de compartir brevemente mi videocámara para presentar la pantalla del juego. ¿Sí? Adelante, por favor, únanse. Solo son unas 5 preguntas bien breves. Gracias, María Adelín. Vamos. Jacqueline, Carmela, Rachel, Xiomara. Ahí le estamos esperando en la sala. Gracias, Jacqueline. Xiomara, Rachel, Jean-Pierre. Vamos. Carmela, Jean-Pierre. También está Rachel, Xiomara. Xiomara. Jean-Pierre. El representante de los varones, por favor. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Hoy sí vamos a iniciar con los que estamos mientras se van uniendo más compañeros. Listo, miren, es facilito, ya. El día sin marca, listos, empezamos. Mi intención es saber cuánto hemos repasado de nuestro tema de esta presente semana. El plan de investigación. ¿Cuáles son los componentes del plan de investigación? Vamos, miren. ¿Sí?
Muy, les comento, la respuesta correcta es introducción, metodología, referencias y anexos. Les comento brevemente por qué no es introducción, metodología, resultados, es de una investigación completa, recuerden. Y nosotros solamente vamos a hacer introducción y metodología. Y como todo trabajo tiene referencias y anexos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. ¿Listos? Una más. En la lógica vertical de la matriz de consistencia se examina pregunta, objetivo, hipótesis, metodología, verdadero o falso. Este es el tema de la semana. Vamos a ver. Luego lo vamos a ver ya, brevemente. Ajá, acá era falso. Y después les voy a explicar por qué. Día en que terminará el examen final del curso. A ver, sábado 22, lunes 24, domingo 30, lunes primero. Lunes primero de diciembre a las 13 horas. Muy bien. Ya, eso está muy bien. Terminará el examen final. Ya, creo que falta una nomás. A ver, vamos a ver. Ah, no, 4 de 5. Última actividad del curso. A ver, ¿cuál es? El examen final, el examen el foro de despedida, ninguno de los A ver, varios han puesto el examen final. Realmente es el foro de despedida, les comento. Ya, también vamos a conversar. ¿Ya vieron? La última vez. ¿Verdadero o falso? ¿El curso de metodología de investigación tiene examen sustitutorio? Ajá, es falso. Ya lo vamos a ver. Dejamos de compartir y hoy sí ya estamos. Muy bien, entonces, ¿vieron? Fue interesante esta pequeña iniciación del curso. Fue algo completamente, fue distinto a las otras veces, pero nos ha ayudado a ver que vamos a más o menos a darnos luces de los tópicos que vamos a tratar en esta videoconferencia. Entonces ya habíamos presentado nuestro juego y hoy sí vamos a presentar nuestro logro. Al finalizar la presente sesión, miren, joven, la idea es que ustedes estén en condiciones de identificar los elementos de la matriz de consistencia y los componentes del plan de investigación, considerando su estructura y los aspectos formales para su redacción. Y para la consecución de ese logro, la presente semana vamos a tratar los siguientes tópicos. Primero, como vamos a tratar cada aspecto vinculado con el temario de la semana. Entonces vamos a tratar acerca del plan de investigación, la estructura y los requisitos formales. Luego vamos a hablar de la matriz de consistencia, su importancia y utilidad. Vamos a hablar acerca del estilo de redacción APA, de los aspectos formales, y vamos a elaborar ciertas conclusiones, ¿sí? Entonces, para dar inicio a esta primera parte, hablaremos brevemente del plan de investigación, de la estructura y los requisitos formales. Quiero presentarles primero un pantallazo para que vean la generalidad del trabajo que vamos a tener que presentar para nuestro examen final. Para nuestro examen final, nuestro plan de investigación va a contener la portada. Recuerden que es importantísimo la portada porque es acá donde nosotros colocamos todos los integrantes que elaboran nuestro trabajo, nuestra investigación, ¿sí? Por otra parte, está la tabla de contenidos. Ojo, acá en la tabla de contenidos, en introducción, metodología, no debería aparecer nada más, ¿eh? Sol de frente, introducción, metodología, porque recuerden que no se debe colocar subtítulos a nada del texto, ¿ya? Quizás en anexos podrían colocar en la tabla 1 de qué trata eso, pero nada más. Quizás. En todo caso, acá no debería haber ningún cambio, debería modificarse a lo sumo los números de las páginas. Ahora bien,
Luego estamos viendo de un plumazo, luego les voy a mostrar todo el documento propiamente. Se dan cuenta, tenemos la parte de la introducción y la parte de la metodología. Cada uno de estos aspectos que están en rojo es lo que debe contener toda la parte de la introducción. Por ejemplo, dice realidad problemática, formulación del problema, todo. Y arriba están las indicaciones. Entre la indicación que sobresale es que por si acaso es un texto narrativo, secuencial. Por lo tanto, dice que no debe haber subtítulos. Por ningún motivo ustedes deben colocar realidad problemática, formulación del problema, bases teóricas. No debe aparecer eso. Porque, ojo, si ustedes colocan eso, bajan puntos en la redacción, que es un aspecto que se establece como criterio en la rúbrica. Entonces no debemos perder por ningún motivo ningún punto, ¿comprenden? Entonces miren, están advertidos, no deben haber subtítulos, ¿queda claro hasta ahí? De la misma manera pasa con la metodología, se debe colocar enfoque, alcance, diseño, todo de manera correlativa, primer párrafo, segundo párrafo, sin subtítulos, ¿sí? Y es todo lo que va a tener nuestro trabajo. Luego de ello, miren, tenemos la introducción, la metodología y luego, como todo trabajo de investigación, no puede faltar su referencia y estas referencias deben estar de acuerdo a las normas APA vigentes. Ojo, si te utiliza cualquier, ¿cómo se llama? Referenciador, como puede ser Sotelo o Mendeley, recuerde que es su obligación adaptarlo para que concuerde con las normas APA vigentes. No es solamente utilizar, se puede ayudar, pero tiene que adaptar. Muy bien, luego están los anexos. Y un aspecto importante, la matriz que no puede faltar en los anexos es la matriz que voy a abordar el día de hoy, la matriz de consistencia. Esa matriz no debe faltar por ningún motivo. Si faltase esa matriz, yo lo voy a considerar incompleto y van a bajar puntos acá, porque es la matriz fundamental. Y luego les voy a señalar por qué. ¿Sí? Luego están las matrices, las que hemos trabajado en todos los cursos. Por eso dice, la primera matriz que se debe colocar es la matriz de consistencia. Muy bien, entonces miren, vamos a ver primero qué han escrito por acá. Claro, Jacqueline nos está preguntando, profesor, el documento nos va a pasar para tenerlo como referencia. Sí, justamente eso. Esta semana he pensado ya ir considerando colocar esto como hoja práctica, que lo vayan haciendo. Ahora, voy a dejar una vez más, voy a apagar mi videocámara para mostrarle que todo lo que nos piden en el documento, ustedes lo tienen hecho y cómo lo van a hacer, ¿les parece? ¿Sí? Quiero que me vean bien. Miren, voy a utilizar la matriz, diré la práctica no calificada de la semana 9, ¿se acuerdan? Hicimos una de la semana 9 y una de la semana 12, que eran los más generales. Con esas dos se darán cuenta que usted casi tiene todo lo que se solicita en este examen. Y es más, estoy considerando ponerles un breve ejemplo más integrado, ya completo, de cómo deben presentar su trabajo. Pero eso será, lo subiré la próxima semana, que usted vaya haciendo esto y después lo verifica que esté bastante similar. ¿Sí? ¿Les parece entonces? Ya vamos a ver. Voy a apagar entonces mi videocámara para que vean que todo lo que se les pide acá, en este trabajo, ha sido desarrollado en su oportunidad en el curso. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver. Dejamos de compartir. Ya. Vamos a presentar. Ya. Necesitamos pantalla completa para esto, ¿sí? Para que vean que todo está acá. Miren, primero, este es el examen final del plan, ¿ya? Entonces acá, como ya saben, el título tiene que tener acá los nombres de los autores con sus códigos, el nombre del docente, no me cambien los nombres, el número de grupo,
La línea de investigación, no se inventen líneas, recuerden que solamente existen 3 líneas de investigación, la sede y el año, ya. Ya les dije esto, lo único que puede variar son los números de la introducción a la metodología, nada más, ya, no agreguen nada. Ahora bien, acá están las indicaciones, miren, ya, acá están todas las indicaciones, dice. La redacción de la introducción se despliega en párrafos sin subtítulos, miren que les están advirtiendo. Y eso está en las mismas indicaciones, ¿ah? De acuerdo con el siguiente orden. Se presentarán los párrafos en base al contenido de la matriz para la elaboración del plan de investigación. Ya, miren, realidad problemática, nos piden 3 cosas y eso ya lo tenemos en nuestra matriz de la semana 9. Miren, acá está. Acá, bueno, acá está. Recordarán, miren, ¿se acuerdan este trabajo? Vamos a sacar, miren, lo único que vamos a hacer es copiar y pegar. Una vez más, son 3 párrafos, dice. Vamos acá. Una vez más, voy a acá. Para que vean que usted ya lo tiene su trabajo. Por eso yo les decía, si usted ha venido desarrollando todo lo que se les ha pedido en su respectiva oportunidad, usted ya tiene su trabajo. No tiene por qué preocuparse. No le estoy dando todavía el formato, el tipo de letra, eso ya lo hacen ustedes por si acaso. Tienen que leer todo eso, las indicaciones en la rúbrica. Acá está, mira, por ejemplo, acá está la necesidad. Esto es la justificación, la relevancia de la investigación. Vamos a buscar, miren, ¿dónde está eso en nuestra rúbrica? Está acá en justificación aún, miren. Lo coloco. Lo importante es que lo tenga, no donde se ubica. Ahí está, miren. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos. Igual va a pasar con cada uno de los componentes que tengo, miren. Lo único que tengo es buscar en mi matriz cada cosa que me piden. ¿Ya? ¿Ya? Y ojo, después lo quitamos los colores si gusta. Pero acá me dice que es una redacción sin subtítulos. Por lo tanto, yo debo quitar todo esto. Quitaré también las indicaciones. Quitaré todo lo que sea las indicaciones. No me vayan a presentar con indicaciones porque eso afecta su redacción en la secuencialidad. Yo les bajo puntos si es que me presentan sin borrarme esas cosas, porque eso implica que no, el texto no tiene secuencialidad lógica narrativa, por si acaso, ¿eh? Y es algo que se evalúa en la rúbrica. Ya, entonces miren, acá normal, dice, ya tengo mis. Lo único que tengo que agregar es acá porque suena un poco chocante, falta algo ahí. Y entonces yo digo, en tal sentido, por ejemplo, la pregunta que, guía, que guía esta investigación será. Si se da cuenta, no me vayan a colocar así por así porque le faltaría oraciones, el texto estaría completo. O sea, usted tiene que agregar lo poco que le falta al texto que ya tiene, ¿sí? Y después que tienen esto, ya le dan su formato. Igualmente va a pasar con antecedentes, que está en la semana 12. Recordarán, por eso está con amarilla. Acá tenemos un antecedente, miren. Vuelta, lo copio acá. Y ya tengo mis antecedentes. Me piden por lo menos unos 5. Entonces, hago 5 párrafos de estos, ¿ya? Y después borro esto. Y acá tengo que aumentarle también algo, si no va a ser muy
por ejemplo, existen estudios que fundamentan la presente investigación, entre ellos tenemos los de papá. ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Y es nada más, así de fácil, o sea, en pocas palabras, lo que acabo de mostrar es que ustedes ya tienen el trabajo prácticamente listo. Si se dan cuenta, lo que nosotros hemos hecho en clase es lo que se les pide, nada más. No hay nada que no se les haya hecho durante el curso y no se haya desarrollado en su respectiva oportunidad. Ahora bien, entonces dicho esto, vamos a seguir con nuestra videoconferencia. Ya vieron, entonces, todo está ahí. No hay nada que no se les haya pedido y es la manera como van a proceder ustedes a elaborarlo. Entonces es importante recordar algunos aspectos que deben verificar en la rúbrica, por ejemplo, el tipo, el tamaño de la letra, si tiene márgenes, la sangría, el interlineado, todo eso. Ya, entonces la estructura debe estar la carátula, la tabla de contenido, que eso no se va a modificar, la tabla de contenido, la introducción, que debe ser un texto narrativo, la metodología, un texto narrativo, luego está la lista de referencias, finalmente los anexos. Y estas son las cosas que debe contemplar, el tipo de página, el interlineado, todo, ¿sí? Hay que respetar esas cosas. Algo importante también que es necesario destacar, que asegúrese de enviar el archivo correcto y cumplir con los lineamientos y condiciones de envío, por favor. De lo contrario, no habrá opciones a reclamo. Esta partecita ha sido extraída directamente de la rúbrica de evaluación, por favor. No es un capricho del docente, o sea, la rúbrica ya está preestablecida y que es el compromiso, y yo lo que tengo que hacer respetar yo y ustedes también, ¿sí? A mí me forma parte del documento oficial de la universidad, ¿comprende? Sí, por favor, vean esas cosas con la seriedad del caso. Y dice, oye, en el curso, dice, eh, de metodología de la investigación, no hay examen sustitutorio, por favor. Si usted pierde esa nota y de casualidad se olvidó, no subió a tiempo su trabajo, no presentó el trabajo adecuado, quizás usted saque 0,0. Y ojo, yo les digo esto con mucha tristeza, pero yo sí he tenido casos de estudiantes que faltando un punto, por favor, un punto, se han quedado en el curso. No quisiera que les pase a nadie, ¿eh? Hoy sí, eso es lo que quería, primero que quería tratar. Su compañero nos ha hecho una pregunta, dice, a ver, vamos a ver. Podría cambiar de tema, es que en la T2 me dijo que mi tema no era algo innovativo. Claro, puede cambiar, pero no por el tema que sea innovativo, sino que, ojo, lo principal es que debe ser claro y preciso. Yo puedo pasar temas que no sean de tan innovación, pero ojo, lo que no puedo pasar es cuando las variables no han sido bien identificadas, ¿ya? Ni está bien delimitado espacialmente. Eso sí afecta a todo el trabajo, ¿eh? A la lógica, a todo. Muy bien, entonces, si yo le he recomendado que cambie, hágalo. No hay ningún problema. Porque yo tengo ahí la lista, cuando examino los trabajos, veo los trabajos que han presentado, más o menos en qué tema, y verifico que corresponde. Y también están las notas de a quienes, ahorita no me acuerdo María Adelina, porque no sabría decirle a qué salón pertenece ahorita ni usted, entonces no podría afirmar nada.
Matriz de consistencia. Vamos a ver de qué se trata este aspecto. Miren, eh, este, la matriz de consistencia es una herramienta que nos permite analizar un plan de investigación de manera general y nos permite descubrir las incoherencias que puede haber en nuestro trabajo. Miren, es tan importante esta matriz de consistencia que cuando usted presenta su tesis a la universidad, su asesor y sus jurados de tesis, lo primerito que revisan es su matriz de consistencia. ¿Y por qué? Porque si ven que no existe coherencia, ya automáticamente le devuelven el trabajo a que lo corrija. ¿Comprende? Mire, tan importante, por eso digo, en ningún trabajo me pueden obviar esta matriz por ningún motivo. ¿Sí? La matriz de consistencia es parte fundamental y consustancial del trabajo. Entonces, es una herramienta que nos permite de una manera muy fácil, muy completa, examinar si el trabajo es coherente y se amerita una revisión interior posterior. Entonces, ¿por qué? Porque él examina esta matriz, su fundamento es que examina todo el trabajo desde dos lógicas, una llamada una lógica vertical y una lógica horizontal. ¿Sí? Entonces, la lógica vertical muestra la coherencia entre los componentes de un mismo elemento. Es decir, si yo he colocado objetivos, por ejemplo, un componente son los objetivos, que debe haber coherencia entre el objetivo general con los objetivos específicos. Si fuera el caso, por ejemplo, que yo haya hecho subhipótesis que no les he pedido, que no les, yo les recomiendo que no lo hagan porque si lo hacen mal pierden puntos. Ya, por ejemplo, si coloco una hipótesis general y luego específicas, debe haber concordancia entre ambas. De la misma manera, si usted ha colocado una pregunta de investigación general y su pregunta, debe haber coherencia entre ellas, porque si no pierde puntos. ¿Comprende? De la misma manera, en la metodología debe haber concordancia entre el enfoque, la metodología, el tipo de muestreo y todo eso. Eso examina la lógica vertical, o sea, entre un mismo elemento, en su interior, si existe coherencia, concordancia. Ahora bien, en la lógica horizontal muestra la coherencia entre los diversos elementos del plan de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se examina? Ya lo examinamos que exista coherencia entre la pregunta de investigación con el objetivo general. Y esta con el tipo de variables, y esta debe estar de acuerdo con las dimensiones, con los indicadores, y todo eso vinculado a la metodología. ¿Se dieron cuenta? Entonces, por eso es lo primero que se busca cuando alguien revisa una tesis, es la matriz de consistencia. Miren, acá está el problema, acá específicos, acá se pueden guiar de esta tablita y luego quizás lo presenten de esta manera tan linda como lo he hecho yo. Miren. Por eso digo, yo les recomiendo que no le aumenten más cosas, jóvenes. Yo lo podría haber colocado subpreguntas de investigación, hipótesis específicas, pero no me piden realmente eso. No tengo por qué agregar cosas que no me solicita la universidad, por favor. No tengo por qué colocar cosas que no me piden. Entonces, porque algunas veces por colocar y lo hacemos mal y bajamos puntos, porque eso quita lógica al trabajo. O sea, el docente lo lee, ve que no tiene concordancia, ¿qué hace? Su trabajo no tiene lógica. ¿A dónde va a ir? En su contra. Por favor, por eso les pido, hagan lo que se les solicite. Ustedes tienen el trabajo entre la semana 9 y 12, ya tienen casi todo. ¿Ya? Entonces, miren, veamos la lógica. ¿Qué relación existe entre el nivel de autoestima y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en las instituciones educativas rurales del distrito de Cajamarca? Y miren el objetivo, determinar la relación existente entre el nivel de autoestima y el nivel de rendimiento. Se dan cuenta, existe lógica.
La hipótesis, existe una relación directa, está respondiendo, se dieron cuenta cómo está tan vinculado. ¿Cuáles son las variables? Nivel de autoestima. Segunda variable, nivel de rendimiento académico. Dimensiones. Ya les he dicho que depende del instrumento que uno va a estudiar. Por ejemplo, en este caso, se va a utilizar como instrumento, ahí está de, ¿cómo se llama? La escala de Rosenberg. ¿Ya? Eso está en la operacionalización de variables. Y no tiene dimensiones, por eso no se ha colocado acá. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema. No tienen por qué llenar cosas que no van. Es el mensaje. ¿Ya? Ojo, por ejemplo, la población tienen que ustedes señalar. La población no es decir todos los estudiantes, algunos estudiantes, no. No es un número exacto. Por lo menos eso ustedes deben manejarlo. Por eso yo les decía, si usted coge un distrito, una población, que ni usted mismo sabe, ya están, se ponen problemas. Por eso les pedía, no, no escojan Lima, no escojan, por ejemplo, me dicen, los jóvenes de Lima. ¿Ya? ¿Y cuántos son jóvenes en Lima? ¿Cómo los va a obtener ese dato y sobre todo su lista de quiénes son los jóvenes en Lima? Por eso les pedía una vez más que no se aventuren a hacer unas cosas tan grandotas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí se dan cuenta, terminamos ya con los aspectos formales y estructurales de nuestro plan de investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? A ver, espero pueden hacerlo mediante el chat. Adelante, Brian. Adelante, puede hablar. Micro encendido. Profe, mi pregunta era en lo que son las dimensiones. Dice que tiene que ver, o sea, las dimensiones de las variables es cómo se mide. En este caso, el nivel de Claro. autoestima. Bueno, creo que hay como algunos test o para responder así que te miden ese nivel. ¿Por qué no se ha puesto ahí? ¿O no va? Porque no sé si usted ha visto las otras videoconferencias, el ejemplo yo le he sacado de todo lo trabajado en el curso y sus compañeros saben que el instrumento que se va a utilizar es el instrumento que se ha operacionalizado, se ha hecho en la operacionalización de variables y es la escala de Rosenberg. Y esa escala, ese instrumento no consigna ni dimensiones. Entonces uno tiene que respetar eso. Ah, ok, ok. Ok, profe, Y gracias. por eso, ok, muchas gracias. Muy interesante. Me parece que luego estoy colocando el ejemplo, vuelta, y no se preocupe, de eso de la operacionalización de variables. ¿Ya? Ya, profe, Muy bien, chévere. entonces, gracias por la pregunta. Pero estuvo muy, muy buena pregunta. Muy bien, hoy sí, vayamos al estilo de redacción APA. Miren, ya pasamos al segundo capítulo. A ver, pero antes, no sé si tienen alguna otra pregunta, otra consulta. Al parecer, no. Entonces, continuamos. Miren, eh, mire, cuando, cuando uno quiere más o menos hablar del estilo APA, todas las observaciones que yo lo hago, y no lo hago de caprichoso, ¿eh? Yo lo hago, mire, porque realmente yo lo tengo, el libro, el original, ¿cómo se llama? De la última versión. Realmente también lo tengo en la versión anterior. Realmente lo que estaba en la universidad siempre he utilizado manuales de citación. Desde que ingresé al primer año de la universidad, he utilizado diversos manuales. He utilizado el estilo de Schreiber, también el estilo de manual de Chicago, y luego que se hizo famoso el app. Por eso más me gusta realmente el manual de Chicago, porque yo lo veo más, mucho más completo y veo que cada vez el APA se asemeja más al de Chicago. Es mi observación. Pero bueno, vayamos al caso. Voy a presentar aspectos que me parecen importantes señalar del estilo APA. ¿Ya? Quisiera que me presten brevemente atención acá.
A ver, antes su compañera nos ha hecho una pregunta. María Adelín, mire, esas son preguntas que lo voy a resolver al final. Por favor, no es hora de preguntas de cuestiones particulares. Es más, eso corresponde a mensajería interna. ¿Sí? Pero igual le vamos a dar respuesta al final, ¿sí? Por favor. Muy bien, entonces, miren, vamos con las normas APA. Dice, el estilo APA es un conjunto de lineamientos para la comunicación académica, clara y precisa que ayuda a los autores, tanto nuevos como experimentados, a alcanzar la excelencia de escritura. Es la manera como se presenta el APA mismo, el texto que acabo de enseñar, así se definen ellos. ¿Sí? Por favor. Entonces, miren, no so, el que yo sepa escribir, el que yo sepa de normas de redacción, no implica que que ya me lo sé todo, yo puedo mejorar. Por eso este manual es tanto para escritores ya experimentados como para nosotros que no tenemos experiencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto. Ahora bien, sobre las normas APA, lo primero que tengo que decirles que, ojo, las normas APA no consisten solamente en lo que generalmente nosotros, como acaban de verlo, es un texto completo, es un libro. Y en ese libro, una parte es aquello que nosotros, y lo que se ha hecho más famoso, las formas de citar y referenciar, pero no es todo. Por ejemplo, yo voy a presentar algunos capítulos que me llaman la atención y por qué. ¿Ya? Por ejemplo, el primer capítulo aborda acerca de los principios de escritura y publicaciones académicas. Entonces, en este capítulo, ¿de qué versa, de qué trata en general? Así para que estén, y ojalá les pique la curiosidad y lo puedan adquirir por ahí si tienen las posibilidades, ¿no? En primer lugar, tipos de artículos y el papel de la ética. ¿Sí? Entonces, ese es el capítulo donde está toda la fundamentación ética del manual. Y además nos informa todos los tipos de artículos que, de acuerdo a las normas, son posibles de elaborar para presentar en revistas científicas que trabajan con el APA. Ahora bien, luego está el capítulo 2, dice, elementos y formatos del escrito. Está la organización. ¿Cómo vamos a organizar nuestro libro? Si tiene capítulos, subcapítulos. Si lo vamos a colocar eso en cursiva, dónde va a ir al centro, en medio, todo eso se aborda, miren, no deja casi nada al azar, realmente no deja nada al azar. Hay otro capítulo, después el otro que me interesa es el capítulo 4, estilos de escritura y gramática. Acá nos habla de cerca de algunas estrategias de redacción. Es importante señalar que esas tres estrategias de redacción, por ejemplo, ahí nos da consejos de qué verbos utilizar, cómo utilizar, por ejemplo, los pronombres, los artículos, cómo utilizar el lenguaje neutro, todo, todo. Luego voy a comentar sobre el capítulo 4 un poquito más. ¿Ya? Luego está entre el capítulo 6 la mecánica de estilo. Por ejemplo, están los detalles prácticos del estilo, tales como puntuación y la ortografía. ¿Dónde debemos colocar el punto, la coma? ¿Cuándo cursivas? ¿Cuándo corchete? ¿Cuándo comí? Todo nos lo dice, o sea, no dejan nada al azar. Y luego, entre las cosas que me llaman la atención, porque el capítulo 7 tiene que ver con el trabajo de los cuadros, eso. Otra cosa que me parece importante es el capítulo 8, que habla de las obras acreditadas en el texto. Comienza con la exposición de por qué es importante citar, los principios de la cita, nos habla de las famosas citas que son textuales y parafraseadas, antes de que nos hable de su formato de ellos, que es las parentéticas y las narrativas. Luego, también nos habla ya
en el capítulo 9, muy emparejado con la lista de referencias. ¿Qué debemos considerar en la lista de referencias? Y como complemento del capítulo 8 y 9, hay en el capítulo 10 ejemplos de referencias. Para aquellos que estudian Derecho, por si acaso la APA tiene todo un capítulo muy aparte para los trabajos elaborados en Derecho. ¿Sí? Y luego, para aquellos que están interesados, han hecho un buen trabajo, también hay indicaciones si quieren hacer una publicación de su trabajo en alguna revista científica. Si se dan cuenta, entonces la APA es un manual muy bonito, muy completo, ¿no? Ahora bien, solo quisiera advertirles esto. Miren, el estilo de escritura y la gramática en el APA, ojo, hay que reconocer que todas las indicaciones que nos vienen dadas de los cambios de traducción y todo esto, la implicación para nuestro escrito, para elaborar nuestras referencias, para hacer todo, son porque como todo idioma necesita una adaptación al ámbito cultural al que se dirige. Entonces, el APA, siendo un documento escrito para el idioma inglés, para los estudios norteamericanos, han adaptado las normas APA a las normas de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, el APA en español está adaptado con el diccionario de la lengua española, el diccionario panhispánico de dudas, la ortografía de la lengua española y la nueva gramática de la lengua española. Que dicho de paso, todos estos textos han sido editados una vez más este año. Si pueden, bueno, si son amantes un poco de estas cositas, quizá lo puedan adquirir. No digo quizás porque son un poquito caros, ¿no? Pero igual, les aconsejaría que siempre es importante tener en la casa esto a la mano. Muy bien, entonces, por eso yo me encanta. Luego hablamos de las obras acreditadas. Ojo, el mismo APA dice que ellos utilizan el sistema, dice que utilizan el sistema de autor-fecha, que implica apellido o apellida del autor, el año de la publicación y el número de página. Ojo que generalmente nosotros hacemos poco caso al número de páginas, pero el APA te recomienda hasta que las parafraseadas deberíamos citar en nuestros textos como tesis o trabajos como libros. ¿Ya? Quizás por cuestiones de espacio, en las revistas se obvia las páginas, pero en las tesis debería quizás colocarse. Ahora bien, es importante señalar el principio que cada obra citada en el texto debe figurar en la lista de referencias y cada obra en la lista de referencias debe estar citada en el texto. Este es un principio básico y que no puede ser violado, ¿eh? Porque si existe algún texto que está citado arriba y no está referenciado, ya están mal las citas y las referencias. De la misma manera, si existe una referencia por acá de un texto que no está citado, todo, tanto las citas como las referencias están mal hechas. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Ustedes no trabajan con tantísima literatura, así es que pueden hacer la revisión minuciosamente de los textos citados y las referencias que coincidan. Luego, en las obras acreditadas racistas, ya les he dicho que nos hablan también de las citas textuales y las citas parafraseadas, pero ellos utilizan las citas parentéticas y narrativas. Las citas parentéticas o parentético son las citas que van entre paréntesis, por eso es parentético. Y las narrativas es en donde parte, o sea, la información del autor va como parte del texto, de una forma narrativa. Acá un ejemplo mío. Una cita narrativa. Acá Tafur y Moreno señalan que la citación implica reconocimiento de las contribuciones de los investigadores en el saber científico. Ahí Tafur y Moreno forman parte de la oración, de la narrativa. ¿Ya? Esta es una forma de hacer una cita narrativa. Y miren, la diferencia, cuando forma parte el autor de la cita narrativa, no va antes el paréntesis, por favor no cometan
ese error que es muy común, sino que solo el año va entre paréntesis, o de la manera como lo escriban ustedes. En la parentética sí va el autor entre paréntesis, miren. ¿Se dieron cuenta? Miren, el caso más representativo de una niña de 4 años que mostró un apego inseguro a su madre en el trabajo con la familia de el terapeuta se centró en aumentar la empatía de la madre por su hijo. ¿Qué autor dice esto? Strauss en 2016. ¿Sí? Ahora bien, entonces, esos son los casos para que usted conozca. O sea, para narrativa, parentético. En la narrativa, el autor o los datos de la publicación forman parte del texto. Y en las parentéticas, todos los datos del autor, publicación, todo, aparecen entre paréntesis. Después están las citas textuales cortas, que esto lo trabajan todos los manuales. Se incorpora en el texto y se encierra entre comillas. Las cortas es eso, menos de 40 palabras, hasta 40 palabras como más, se incorporan en el texto y se encierra entre comillas. ¿Sí? Así como lo que se dice acá. Ojo, que toda cita textual amerita el número de página. Toda cita textual. No puede haber una cita textual sin número de página. Ahora bien, esta es una cita corta. Cuando es larga, se tiene que separar, miren, el texto del párrafo. Esto tiene más de 40 palabras y por eso ha sido separado en la página 27. Así, Mayer afirma que la cita mayor de 40 palabras se separa en texto, comenzando ya. La cita se escribe a doble espacio, y acá termina. Una vez más, no olviden colocar, si hacen este tipo de cita, el número de página. Ahora bien, la combinación entre cita narrativa, parentética y cita larga y corta, ustedes lo pueden observar acá en esta matriz que ya les había compartido anteriormente y que les pido que lo examinen y que esta sea una herramienta para que ustedes verifiquen su trabajo. ¿Sí? Muy bien, hoy sí. Voy a hablar brevemente de las referencias APA en esta séptima edición. De las 3 básicas que generalmente utilizan ustedes. No digo que son las únicas. Yo les voy a subir un pequeño manual, una adaptación, que me parece que una de las mejores que existen en nuestro medio sobre las normas APA de esta versión. Yo, como les digo, no puedo escanear, no puedo proporcionarles mi manual. ¿Por qué? Porque me iría a la cárcel, oficialmente está prohibido hacer eso. Pero como hay adaptaciones que circulan de universidades, de instituciones, que han pedido permiso a la organización para hacer eso, entonces pueden utilizar dicho material ya disponible en la web. ¿Ya? Entonces comenzaré con el clásico. El clásico de los clásicos, el libro. A mí me encantan los libros, soy amante de los libros y sobre todo físicos. Tengo virtuales, algunos muy buenos, algunos los leo, pero sobre todo los físicos me los devoro. Entonces, por eso está ese manual consigo así. Si se dan cuenta, ¿qué necesitamos? Dice, colocamos el apellidos e iniciales del nombre del autor, o apellidos e iniciales de los nombres de los autores. Cada inicial va seguida de un punto. ¿Ya? También se coloca el año de la publicación, el título del libro siempre va en cursiva, el número de los datos entre paréntesis en las ediciones, pero solo a partir de la segunda edición. ¿Ya? En la primera nunca se coloca. ¿Ya? El nombre de la casa editorial, ojo, nombre de la casa editorial, ya no viene ni al país ni nada de eso, sino de frente se coloca la casa editorial y es más, no se coloca ni siquiera SA ni el nombre, y si dice editorial Gredos, tampoco se coloca editorial Gredos, sino de frente Gredos, punto. ¿Ya? Se sabe que es la editorial. ¿Ya? Si es un libro en línea, se le deberá agregar la dirección URL. ¿Ya? Ya, y comenzaron con los simulacros, Dios mío. Ya, qué horror. Bueno, ahora bien, entonces acá está, miren, dense cuenta que es
Solamente seguir las indicaciones. Por favor, acá se va a quedar el modelo para ustedes. Recuerden, ¿verdad?, que siempre las referencias no se justifican, no se centran, todo se justifica hacia el lado izquierdo, ¿ya? Por favor, la justificación es izquierda. No lo vayan a centrar, no lo vayan a dar justificación, ¿ya? Se alinea, diré, al lado izquierdo. No lo justifiquen o no lo vayan a centrar por ningún motivo. Después viene de los artículos científicos. Ahí hay ciertas modificaciones que hay que tener en cuenta. Primero el apellido, se coloca el apellido, los apellidos del autor, de los autores, iniciales de los nombres, igual que en el caso anterior. Hasta ahí va acá. El año de publicación también. Pero ojo, el título del artículo acá no va en cursivas. Lo que va en cursiva es el nombre de la revista y el volumen de la revista. Hasta el número si lo hubiera. Ahora bien, también se colocan las páginas en que comienza y termina el artículo, separado por un guión. Antes, ojo, antes se colocaba antes de las páginas PP, que son iniciales de páginas, pero ya no se colocan las referencias PP. ¿Sí? Eso se coloca en las citas, pero ya no en las referencias. ¿Sí? Y luego, si fuera un artículo en línea, necesariamente se necesita la dirección URL. Muy bien, ¿ya vieron? Qué lindo es esto de la cita. Y una vez más, al igual que el anterior, tampoco se justifica, tampoco se centra, siempre se alinea hacia la izquierda. ¿Cuál es su pregunta, Brian? Profe, mi consulta era en la PPT anterior sobre los números que salían. Por ejemplo, ahí dice 65 entre paréntesis 3. ¿Eso cómo, Ajá. cómo sería? No, le estoy revisando y dice volumen en cursiva. Ajá. Es que el volumen siempre va en cursiva. O sea, hasta acá siempre se coloca en cursiva. Pero ya esta parte, si es el número, por ejemplo, es que hay algunas revistas, nosotros no vemos casi, ¿no? Porque nuestras revistas generalmente coincide el número con el volumen, ¿ya? Pero en las americanas, como publican más documentos, entonces hay volumen uno, volumen 2 y entonces se refiere al número o sea, a la revista, al volumen que ha publicado y además lo que está entre paréntesis, a cuál artículo en tal volumen. ¿Sí? Ah, ok, profe. Y en la siguiente es lo que yo, por ejemplo, Lo mismo. 317, 329 es lo que yo he usado para referenciar. No, 317, 329, esos son los números de las páginas donde va el artículo, donde comienza el artículo y donde termina el artículo. Ya, por eso son el número de página. Esas son páginas en las que comienza y termina el artículo, por eso separados por un guión. ¿Sí? A eso se refiere, ¿no? Gracias. Ok, gracias. No, al contrario. Encantadísimo por su pregunta. Ah, sí, ya. Entonces, ya estábamos en esta última sobre las tesis. Eh, para esto les puede ayudar un poco para aquellos que han utilizado tesis que lo pueden utilizar para la realidad problemática quizás, o al máximo para los antecedentes, ¿no? Entonces, miren, acá que se consigna, aparte el nombre, como si fuera cualquier libro, el nombre del artículo, o diré el nombre de la tesis va en cursiva. Pero antes de colocarle punto, abren unos corchetes y escriben de qué tipo es la tesis, si es de maestrante, doctorado, de licenciatura, y cuál es la universidad que otorga el grado. Luego de ello, en dónde se encuentra depositado esa tesis virtualmente. Y finalmente, la dirección URL de donde se lo puede consultar. ¿Ya? Muy bien, entonces, como conclusiones de todo esto, quiero decirles lo siguiente. El plan de investigación, entonces, integra dos componentes esenciales. O sea,
Dos componentes básicos de nuestro plan es la introducción y la metodología. Sobre ello descansa la mayor parte del trabajo que ya lo tenemos casi listo, si se han dado cuenta. Yo les he mostrado al inicio de esta videoconferencia que nosotros hemos desarrollado eso en clases. No me dejarán mentir o no. Les he mostrado in situ, que no me dejen mentir, o sea, lo tenemos. Ya. El segundo es el plan de investigación debe elaborar siguiendo la estructura y los lineamientos formales y el estilo de redacción definido por la institución. Ojo, esto es clave porque debemos seguir las indicaciones y las pautas dadas en este plan de investigación que es nuestro examen. Si no seguimos, estamos atentando contra la redacción, contra todo el orden lógico y por lo tanto nos baja algunos puntos. Yo desearía que ustedes no bajen puntos por cosas que se pueden evitar fácilmente. Esa es la idea. O sea, yo, la idea es bajar puntos lo mínimo posible, al mínimo. No me gusta a mí bajar puntos, pero cuando no tengo opción, ya pues, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Yo creo que con lo que acabamos de hacer de alguna otra manera, hemos cumplido realmente con nuestro logro del día de hoy, ¿no? Pero yo lo había agregado ya. Pero antes de ello, yo les presento una vez más, voy a presentarles un juego interactivo, ¿ya? Respecto a lo que acabo de tratar, con todo lo que acabo de tratar. Así es que todos atentos y toda su participación. Es muy breve, son solo 5 preguntas y todas son muy fáciles de responder. Así es que todos manos a la obra, ¿ya? Por favor, participen. Ya vamos a... Voy a apagar brevemente mi videocámara mientras ustedes están. Únanse al chat. Vamos a ver, muy bien. Siguen adelante, siguen adelante. Estoy esperándoles. Gracias, Brian, María, vamos. Franco, excelente.
Les felicito a todos, realmente está bien. Hoy sí vamos a retomar brevemente, ha sido para relajarnos un poco. Hoy sí retomamos con nuestra última parte ya del curso. Vamos a compartir una vez más. Ya habíamos hablado de nuestro logro, creo que con lo que acabamos hemos visto que hemos cumplido nuestro, nuestro objetivo, nuestro logro propuesto para el día de hoy. Y hoy sí es momento ya hablar de las actividades finales del curso. Miren, cuando estamos en la semana 14, esta es la última videoconferencia oficial del curso, pero no es la actividad final del curso. O sea, no es que yo me despida de ustedes. Yo estoy constantemente apoyando hasta la semana 16, hasta 17. Estoy disponible para ustedes mediante mensajes en el curso. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacérmelo llegar. Entonces, en la semana 15 corresponde el examen final. Y en la semana 6, 16, ya en la semana 16, hay un foro de despedida. Esa es nuestra actividad final de ustedes como estudiantes, porque la semana 17 es otra cosa. El foro de despedida es lo final y nos interesa y me gustaría que participen porque en el foro de despedida hacen una reflexión del curso y nos ayudan a mejorar a nosotros como docentes, como institución. Así es que les animo a participar una vez más de este foro de despedida. Ahora bien, hoy sí lo que les interesa a ustedes. Cuando usted hace clic en la semana 15, examen final, hay dos anuncios. Y una de esas tiene que ver con el examen sustitutorio, por si acaso. Esto lo he sacado textualmente de la página donde ustedes tienen ya curso. ¿Qué dice? Recordatorio, este curso no cuenta con examen sustitutorio. Vea su cronograma del curso, vea su sílabo y se dará cuenta que no cuenta. Es decir, que la nota que ustedes obtengan en el examen final decide todo, todo, todo. ¿Comprenden? O sea, ahí se finiquita toda, toda opción del curso con el examen final, o sea, su nota. Ahí se acaba. Por eso les pido su mayor énfasis. Por lo tanto, miren, como no hay examen sustitutorio, cualquier nota que usted haya obtenido, esa nota es inmodificable ya. ¿Sí? Por eso ya. Su docente no puede hacer nada, son normas de la universidad. Muy bien. Siguiendo con el examen, entonces lo primero que vimos que cuando nosotros abrimos, nos va a salir este anuncio sobre el examen aviso, examen sustitutorio. No cuenta, no cuenta. Luego ya viene sobre nuestra T o examen final. Si usted ingresa, va a salir examen final y les quiero presentar, mejor les voy a presentar en una aula. Usted va a encontrar dos formatos, una vez más, igual que en la T2. Quiero presentarles in situ eso. Dejaré una vez más de compartir. Esperen. Todo ahorita lo voy a hablar, por favor, paciencia. Queremos ir por partes. A ver, quiero compartir. Miren, usted debe ingresar y va a encontrar esta carpeta, examen final, en donde la primera dice formato de tarea F2, que es la rúbrica, y en el formato de la tarea F dice que usted debe presentar de acuerdo al anexo, se refiere a este plan de investigación. El documento que les he mostrado yo al inicio de esta videoconferencia, cómo llenar, es de este formato que va a aparecer, ¿ya? Ya les he dicho que lo voy a ir anticipando como hoja de práctica durante la presente semana, ¿ya? Entonces, miren, en esta tienen que hacer y les va a salir. Lo van a descargar, hacen clic y se va a descargar.
descargan y llenan. Es importante revisar todas las indicaciones de la rúbrica para que sepa qué se le evalúa y cómo debe entregar su trabajo. Entonces, lo que le quería mostrar, o sea, cuando usted haga eso, va a salir eso, ¿sí? Forzosamente. Sí. Sigamos. Entonces, ya saben, miren que les estoy presentando todo para que no digan que no lo han visto. Ya, ahora bien, una vez zanjado eso, donde encuentran el examen, todo, recuerden que los grupos de trabajo son normas de la universidad, la T2, y el examen final se desarrolla con grupo, es imposible individual. Y para ello, o sea, seguir un proceso desde la primera semana hasta la primera presentación de la T2, y luego está sobre la entrega de trabajos. Uno, recuerden, porque todo se ha seguido ya, como pueden ver. Si un estudiante entrega su trabajo de manera individual sin aprobación del docente, será calificado con 0,0, ojo. Si un estudiante realiza o entrega su trabajo con un grupo diferente al que fue asignado sin aprobación del docente, será calificado con 0,0. La tarea enviada solo cuenta con un intento por grupo, por eso deben verificar que hayan subido el trabajo correcto. Ojo, todos los trabajos tienen que contener portada, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: si el nombre de algún integrante del grupo no estuviese en la carátula, el docente asumirá que el estudiante omiso no ha participado en la realización grupal y lo calificará con 0,0. Esas son las indicaciones. Ojo, es importante establecer acá algo importante. Como ustedes, solo uno de sus compañeros sube el trabajo, todos los demás deben estar al pendiente que haya subido el trabajo en el tiempo oportuno y que haya subido el trabajo correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por ahí, si de casualidad ustedes encargaron a alguien que lo haga el domingo y no lo hizo porque se le olvidó, y de casualidad lo entrega o intenta entregarlo el día lunes después de la hora, pues se pueden quedar sin nota. Y ya les he dicho, cerrado el plazo de la entrega, se cierra el sistema y no se acepta más trabajo y no hay manera de apoyarles. Se quedan automáticamente, el sistema les califica con 0,0. No es el docente, sino el trabajo a las 13 horas. A todos los grupos que no entregaron su trabajo, automáticamente les coloca 0,0. Por eso son las únicas notas que realmente aparecen en el sistema, hasta que yo haga la publicación de las demás. Porque el sistema automáticamente califica y lo transfiere a su portal académico. Por eso les pido una vez más, primero, al encargado, tienen que estar llamando diciendo si ya subió el trabajo. Y una vez que ya lo subió, verificar que haya sido el trabajo, porque por ahí sucede, y ya me ha pasado, ojo, que de casualidad la persona subió un trabajo de matemática o de comunicación. Es su responsabilidad, por favor, ¿eh? Es su responsabilidad. Porque si me entregan otro trabajo, igual van a sacar 0,0, porque no es el trabajo pedido. ¿Comprende? Entonces, por eso es importante verificar eso. ¿Ya? Ahora bien, como parte de las indicaciones, siempre puede haber cuestiones que por motivos de fuerza mayor uno no puede trabajar en grupo, pero ojo, tienen hasta este sábado 22 para solicitarme formalmente hacerlo de manera individual, pero lean el mensaje adjuntando los demostrables que justifiquen su pedido. No se trata, profesor, yo voy a hacer mi trabajo de manera individual. No se acepta. Profesor, yo no tengo grupo. Si tiene, es otra cosa. Me tiene que decir exactamente a qué se refiere que no tiene. ¿Comprende? O sea, acá no hay un lenguaje ambiguo. Usted me demuestra que no puede hacer su trabajo grupalmente. Por ejemplo, hay personas que efectivamente trabajan y me envían sus constancias de trabajo y me envían su
su horario de trabajo. Y claro, yo veo que no puede, es difícil coordinar así una reunión grupal. Eso justifica plenamente que no lo pueda realizar en grupo. Entonces, todas las cosas deben estar fundamentadas, justificadas. No se acepta que yo lo voy a hacer solo, solo porque quiero hacerlo solo. No se puede, ¿eh? Les advierto. O sea, justificados, ¿ya? Entonces, todo el trabajo, examen final es grupal. Y si no se pudiera, tiene hasta el sábado 22 para solicitarlo formalmente con, con los demostrables del caso, demostrar su pedido. El docente examinará, dice, los documentos que usted adjunte y decidirá. No dice que usted presente automáticamente. Cuando yo le dé paso libre, usted estará con seguridad, podrá hacerlo solo. Muy bien, hay una cosa importante que quisiera que ustedes lo vean porque durante la evaluación ya me ha pasado, jóvenes y señoritas, ¿sabes? Quisiera que vean esto. El examen final comienza este 24 de noviembre y termina el 1 de diciembre. Pero quiero que vean cuándo es la publicación de las notas en el portal. Tengo hasta el 10 de diciembre. O sea, las notas deberían subirse el 10 de diciembre. Pero les he dicho, yo nunca espero el final. Realmente en el examen final me trasnocho muchas veces, trabajo más de 12 horas, 14 horas constantes para terminar lo antes posible. Y mi promesa es que esté lo antes posible. Pero para ello necesito que usted comprenda que realmente tengo hasta el 9 porque este Dios está contestando mensajes que llegan, profesor, ¿cuándo subirá la nota? Sabe que tengo hasta el 10 de diciembre para subirlo realmente. ¿Sí? Así es que por favor, sean pacientes, tengan calma. ¿Ya? O sea, hay que ser pacientes, hay que ser... Yo trato de avanzar lo máximo que pueda para que usted lo tenga mucho antes de lo previsto, su nota. Y apenas yo lo tenga, al igual que la T2, avisaré recuerden que en la T2 también tenía más tiempo, avisaré a sus delegados que les comuniquen que ya está, que ya pueden revisar. ¿Sí? Por eso, por favor, les pido que durante esa semana no quisiera estar constantemente respondiendo que todavía estoy en el plazo establecido, lea el sílabo. No quisiera contestar así porque les voy a enviar al sílabo que lo vean. ¿Ya? Muy bien, entonces ya saben, yo tengo hasta el 10, pero les ofrezco mi compromiso con ustedes, tratarlo lo más antes posible, subirlo lo antes posible. ¿Ya? Pero recuerden que son varias aulas y varios trabajos, tampoco me pidan que lo haga en un día eso, es imposible. ¿Ya? Muy bien, entonces ya saben. Miren, entonces ya hemos tratado varias cosas, hemos visto cómo debe ser la entrega, hemos visto hasta cuándo pueden pedir su trabajo de manera, para que lo hagan de manera individual. Entonces, también hemos visto cuándo inicia el examen, cuándo termina, hasta cuándo tengo para publicar, no hay ningún problema. Ya hicimos el Kahoot de repaso y hoy sí, no sé si tienen, quisiera hacerles una breve repaso del curso para que les ayude en lo que van a presentar, quizás darle una miradita más a lo que ya han hecho en sus matrices de la semana 9 y 12. Miren, en la introducción se va a colocar la realidad problemática, que no es otra cosa que la descripción del problema, su contextualización y su fundamentación teórica. Y la justificación que nosotros habíamos hecho en la matriz de la semana nueva, lo hemos cambiado de lugar, nada más. Pero ahí está, si se da cuenta, si usted no está desde la primera parte de la videoconferencia, le aconsejo que revise los primeros instantes de la videoconferencia. Yo les he mostrado, ¿no? Segundo, la formulación del problema es la pregunta general de investigación. Debe contener variables y una delimitación espacial y temporal precisa.
para mí este tema acá sí es una cuestión de principio. La pregunta debe estar bien elaborada, porque la pregunta, recuerden que debe ser precisa, factible y pertinente. Entonces, en la pregunta, sí, a varios ya les he dado hasta recomendación cómo hacer. En algunos casos que no he podido, no, ya no me han consultado por mensajería. Ya supongo que aquellos casos han mejorado su trabajo solos de manera individual o lo piensan mejorar estos días. Igual yo estoy para apoyarles. Antecedentes. Los antecedentes, recuerden que son estudios previos relacionados o que son similares al que yo voy a elaborar. Recuerden que ahí se debe incluir datos como autor, objetivo, metodología, resultados y o conclusiones. Nada más, 4 cosas básicas. En las bases teóricas debemos colocar las teorías que vamos a utilizar, pero es un breve resumen. Yo les dije que pueden hacer un pequeño esquema y recuerden que en el ejemplo que les mostré está mi esquema. Se rellena cada uno con el contenido necesario, nada más. Luego está el marco conceptual, que son las definiciones vinculadas con los conceptos, son las acepciones que está usando el investigador en su estudio. Ojo, y no debe haber acá más de una definición por cada concepto teórico, ¿eh? ¿Sí? Por favor. Y después de eso colocamos nuestra introducción, que nosotros en la semana nueva lo habíamos puesto en nuestra matriz arriba, ¿verdad? Ya, hoy sí, hablemos de la formulación de hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una proposición que debe dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Sí? Debe ser una respuesta directa, por favor. Solo hay uno. ¿Cómo uno puede decir que está relacionado con la pregunta? En primer lugar, porque es una proposición y 2, porque es una respuesta a la pregunta de investigación. Y ya que es una respuesta a la investigación, la pregunta implica que esta es posible de contrastación, o sea, las variables deben ser posibles de ponerse a prueba. Luego están los objetivos de investigación. El objetivo general concuerda directamente con la pregunta de investigación. Recuerden que prácticamente es la pregunta en donde se cambian los términos de la pregunta por un verbo en infinitivo. Y acá quiero hacerles una pequeña advertencia, porque pasa, me ha pasado en la T2 y también algunas veces me pasa en la evaluación final. Los objetivos no son preguntas. Con aumentarle un verbo a su pregunta, no le quita de ser pregunta, por favor. Sigue siendo pregunta. No debe aparecer ningún término de pregunta en su objetivo. Sea esto principalmente en el objetivo general. ¿Sí? Entonces, miren, los términos de las preguntas se cambian por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, algunos escriben determinar cómo se relaciona tal cosa con tal cosa. Entonces, eso sigue siendo realmente un objetivo, una pregunta. ¿Ya? Tal vez como inicio de investigación se puede, pero para ya presentar el trabajo no es posible eso. Como idea puede estar, pero como ya parte de un texto de plan de investigación ya presentado formalmente, no. La matriz de operacionalización de variables. Recuerden que la matriz de operacionalización de variables es un instrumento para identificar los elementos constitutivos de las variables. Y acá está el ejemplo que habíamos desarrollado con ustedes también en el curso. Y recuerden que les dije el clima organizacional y que vean, sobre el clima organizacional hay varios instrumentos. Entonces uno tiene que hacer las dimensiones, los indicadores de acuerdo al instrumento que uno está utilizando. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando el texto de Mejía y otros, y que fue elaborado en base a la colaboración de Lewitting y Stringer. Entonces, miren, o sea, uno lo coloca eso.
Y además coloco solamente cómo lo voy a considerar la variable. En este caso es de intervalo, porque así lo consideran sus autores. Entonces no lo puedo cambiar. Ordinal intervalo, colocar guión para. Ya les he dicho, o bien es ordinal o bien es de intervalo. No puede ser ambas. Entonces, y con ello termina nuestra parte de nuestra parte llamada introducción. ¿Ya? Y luego viene ya la parte de la metodología. Recuerden que acá tenemos el enfoque, el alcance y el diseño de la investigación. Recuerden que el enfoque solo puede ser cualitativo o cuantitativo. No lo recomiendo más porque ustedes se complican la vida después con los instrumentos que van a utilizar, ¿eh? Si ponen más. Luego está el alcance de la investigación, que puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Recuerden que cada uno tiene su porqué. De la misma manera, tenemos diseño de investigación, que puede ser no experimental, experimental, y cada uno tiene su propio diseño. Los diseños no experimentales pueden ser transversales o longitudinales, y los diseños experimentales pueden ser cuasi experimental, preexperimental y experimental puro. No se olviden de colocar su unidad de análisis, su unidad de observación. Recuerden, la unidad de análisis es de quién trata el estudio, y la unidad de observación es quién me va a proporcionar esa información que yo necesito. Luego también se colocan los métodos, instrumentos de recojo de información y los aspectos éticos. En los métodos, recuerden que dependerá del tipo de investigación. Las técnicas son de dos tipos, uno de recojo de datos y otro de análisis de resultados. Entre los instrumentos de recojo de información hay que describir el instrumento que vamos a utilizar de una manera muy breve. No hay que hacerlo muy larga, pero sí breve. Luego debemos colocar los aspectos éticos. Debemos señalar cuáles son los aspectos éticos que fundamentan nuestra investigación y cómo. Mi recomendación, ya les he dicho, busquen en internet este famoso informe Belmont. Ustedes descargan es un informe completo y les va a ayudar en la elaboración de sus trabajos. No solamente para este, sino para todos sus trabajos de la universidad. Y un principio que para mí es básico en el informe Belmont, que está no veo en todos los manuales, es que el bien con respecto a la dignidad de la persona es el principio que está sobre cualquier otro criterio, ¿ya? O otro principio, ¿ya? Así es que, muy bien. Dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta acerca del examen, de la matriz, de algún aspecto abordado en esta ocasión? Entonces, ya para finiquitar, porque creo que he tratado de ser lo más preciso, conciso posible. Solo para los que no estuvieron desde el inicio de la videoconferencia, quizás quiero hacer un breve repaso de todo lo que he hecho, ¿ya? Primero hemos hablado sobre el plan de investigación y como parte de ello les comento, he mostrado cuáles son los componentes que debe tener el plan, pero yo a partir de lo que hemos desarrollado en las clases de la semana 9 y 12, les he mostrado cómo llenar ese plan, cómo ya lo tienen ya ahí en sus matrices y cómo deben ir en el plan de investigación. ¿Sí? Y eso fue lo principal que mostrado al inicio nada más. Luego, también les he señalado la importancia y por qué es importante consignar la matriz de consistencia. Eso se va a colocar como anexo.
Y es un anexo que no puede faltar en su trabajo. Sí o sí tiene que estar. Ya, las otras podemos negociarlas, las demás, pero la que no puede faltar es esa. ¿Ya? Luego hemos visto también acerca de la norma SAPA. Hemos visto que existen algunos principios que no podemos violar. En primer lugar, debe haber correspondencia entre citas y referencias. Es decir, si un libro está citado, debe estar referenciado. Y si hay una referencia, esa referencia debe estar citada. Caso contrario, la cita está mal o la referencia está mal. De la misma manera, debemos saber elaborar nuestras citas, si son narrativas o si son parentéticas. Debemos saber colocar dónde colocamos los paréntesis en uno y otro caso. ¿Ya? Luego hemos abordado ya de las citas y las referencias prácticamente los aspectos finales del curso. Recuerden que este curso no tiene sustitutorio y que el trabajo final es un trabajo grupal. ¿Ya? Entonces, dicho esto, realmente me siento muy contento. Hemos llegado en el curso. Eh, he visto algunas de sus notas durante la última evaluación, me parece bien. A muchos les falta, por favor, muy poco y quisiera que le pongan su último esfuerzo, su último empeño. Y por favor, una vez más, antes de retirarme, quisiera decirle que sean celosos con sus trabajos. No presten a nadie por ningún motivo su trabajo. Quiero que me escuchen, por favor. No presten por ningún motivo sus trabajos. Porque ya me ha pasado que en la última evaluación se han jalado por este motivo. Cuando se encuentran dos trabajos iguales, el docente tiene la obligación por normas colocar a ambos trabajos 0-0. Y lo único que hago es por eso no hay ninguna razón que su compañero diga para guiarme, no. Si se quiere guiar, puede bajar hasta el ejemplo que voy a subir yo o puede hacerlo a través de las videoconferencias que realizan la semana 9 y 12. No hay ningún motivo para que hagan. Si alguien le presta su trabajo, es bajo su responsabilidad. Y les digo ciertamente esto porque ya me he pasado, les he dicho, a grupos que les faltaba por aprobar un punto. Por esos detalles se han quedado en el curso, por favor. Por eso no presten sus trabajos. No hay ninguna razón para prestar su trabajo. ¿Ya? Sean celosos con sus trabajos. No tienen por qué prestar a nadie. Ni los que llevan conmigo ni de otro curso, porque algunas veces también nosotros, entre docentes, nos preguntamos y por ahí aparece algún trabajo, igual nos pasamos, lo sacamos de la base y lo mostramos. Entonces, por favor, no presten por ningún motivo sus trabajos. Yo por mi parte estoy muy contento, ya les falta poquísimo, muy poco para probar, un último esfuerzo, yo sé que lo van a lograr y con mucho éxito. Entonces, yo me siento muy contento, me siento triste un poco porque es mi última videoconferencia oficialmente, pero conmigo no me despido porque yo estoy por mensajes apoyándoles en todo lo que se pueda. Muy bien, agradeciendo su bondad durante todas estas semanas que me han acompañado, me despido, que me han acompañado. Me despido de cada uno de ustedes, les deseo mucho éxito en esta evaluación final. Antes, ¿verdad?, de despedirme, quiero decir que se está procediendo a la revisión final ya del examen que acaban de dar, de la T3, así es que si alguien ha infringido algún criterio de calificación, esté al pendiente de su mensajería porque les va a llegar quizás un cambio de nota. Muy bien, dicho esto, que tengan muy buenas tardes, buen día y conmigo será hasta ya no es hasta la próxima semana en la videoconferencia, pero conmigo será mediante mensajería, gustoso les voy a atender. ¿Sí? Y les deseo éxitos, se lo merecen. Saludos, permiso, hoy sí me despido.